Ya. Entonces, verán, lo que les dije en primer lugar, ¿no? Lo de las normas y estatutos, eso sí, sí está claro, ¿no? Como el ejemplo que nos dio Tati. El otro era los grupos de referencia o grupos afines. Chicos, es muy evidente que tanto adultos como niños tenemos grupos a los que nos vemos influenciados por sus semejanzas, ¿sí? Por ejemplo, los niños por los compañeros de su colegio. Los adultos, pues podemos estar influenciados por los colegas o por los vecinos, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué tal si yo tengo un grupo de ciclistas y yo veo en las redes que otro grupo de ciclistas pues realizan una actividad que a mí se me había olvidado, ¿sí? Entonces, eso también, y ¿qué hago? Yo copio, observo y copio, ¿sí? Entonces, eso también se llama la influencia de grupo, ¿sí? Un niño, chicos, está viendo que está haciendo algo con unas plastilinas y pues él ve, ¿sí? Y copia, o sea, ve de otro grupo, ve que están haciendo algo con los colores, con las plastilinas y copia, ¿ya? Entonces, de esa manera se ve influenciado y también es parte de la influencia de grupo, ¿sí? Nosotros vemos y observamos y pues los vecinos del barrio del frente pues hicieron una minga para arreglar las veredas. Esa es una, ¿qué cosa? Influencia de grupo, que también viene y va a influenciar a mi barrio, ¿sí? Si estamos claros de eso, chicos, ¿alguna preguntita de eso? ¿O quién me da, a ver, deme otro ejemplo de ese? Muy facilito ese ejemplo, a ver, ¿quién me da? De ese de influencia de grupo. A ver, la manita, ¿alguien más? Karen. Profe, bueno, más que un ejemplo, le iba a preguntar algo. Es que yo no me acuerdo. Vimos un experimento, creo que de la percepción, que era que le tenían a una persona que le iban a hacer el experimento y los demás eran actores. Y le ponían una línea y al lado otras tres líneas como opción y la persona tenía que decir cuál era la que se parecía a la muestra. Entonces los actores tenían que decir una opción incorrecta. Entonces, la persona que se estaba experimentando en el ensayo, eh, él no pensaba que era esa opción porque era la incorrecta. Entonces, muchas veces se dejaba influenciar por lo que decían los demás y decía la opción que decían los demás, o sea, era influenciado. Pero no recuerdo bien el nombre del experimento, pero según yo, eso era influencia. Claro, muy bien, Karen, póngale perfecto también el ejemplo, ¿no? Chicos, eso también es parte de la influencia de grupo, ¿no? Él vio cómo respondían o vio las actitudes y él hizo lo mismo, ¿sí? Entonces esa es otra manera. Dígame, Christopher. Eh, es con respecto a mi ejemplo. A mí me gusta el rock bastante, entonces observé al grupo que de los rockeros, cómo se visten, qué tipo de música escuchan y estos aspectos. Entonces yo también los adquirí y también los comencé a expresar. Sí, muy bien, Christopher, gracias. Póngale. Entonces, chicos, y la última característica con relación de la influencia de grupos son los líderes de opinión, ¿sí? Los líderes de opinión. ¿Y cuáles son estos? Son individuos con una situación de alto estatus en su grupo de pertenencia, ¿sí? Son, y en muchos de los casos son los que establecen las normas de comportamiento de este grupo, ¿sí? Son los líderes de opinión. ¿Quién me cuenta una experiencia o algo que haya visto de un líder de opinión en un grupo que ustedes hayan estado o hayan visto? Que es el que en cierto punto pues pone las reglas, ¿sí? Es la persona es la de más alto estatus. ¿Quién ha visto algo así? Mm, A ver, Tati, no, Tati, ya. Ya, por ejemplo, eh, digamos que una vez igual estaba en un grupo de danza, entonces la que más sabía, se podría decir, o manejaba todos los ritmos, era la que nos enseñaba. Entonces ella era una líder de opinión que, por ejemplo, cuando íbamos a armar una coreografía, ella ponía la mayoría de los pasos, ella armaba la coreografía, o incluso cuando ya teníamos que presentarnos, ella decía cómo iba el peinado, de acuerdo a su experiencia, o
daba sugerencias de cómo podía ser el maquillaje y eso. Ya, y ustedes cómo la seguían? De una manera, por ejemplo, yo me imagino que ella les decía qué color usar, qué ropa deben ponerse, Ajá, y claro, todo eso o sea, como que se llegaba a un consenso, pero como ella tenía mayor experiencia, como que nosotros aceptábamos eso porque sabíamos que de alguna manera ella buscaba el beneficio para todo el grupo, no solo para ella. ya, entonces me puede decir que ella sí influenciaba en el comportamiento del grupo. Ajá, Ya, muchas gracias, Tati. Perfecto. Entonces, chicos, ahí está un ejemplo de cómo pues los líderes de opinión pueden influenciar. O sea, es, es el hecho de cómo también el grupo, perdón, este líder de opinión puede influenciarle a un individuo o a muchos individuos. ¿Sí? Chicos, ¿quién continúa con el tema de individualización? ¿Quién es? ¿Quién toca? Yo. Kelly, profe. Ya, Kelly, siga, por favor. Ya voy. Ahí sí se ve. No. No se ve. Ahí se ve. Dice que ya está ahí compartido. sí. Ya. Entonces a mí me tocó presentar lo que es la polarización del grupo. La polarización del grupo es un fenómeno importante que se da en la psicología social y es observable en muchos contextos sociales. ¿Qué es la polarización del grupo? Son las decisiones de grupo que tienden a aproximarse a uno de los polos extremos de las opiniones y de los juicios que habían previamente en el grupo. Esto quiere decir o hace referencia al cambio de actitud de un nivel individual debido a la influencia de un grupo. ¿Alguien me podría decir un ejemplo acerca de esto? ¿Les quedó claro? Pregúnteles, sin miedo, pregúnteles. No les veo quién está. No, un ejemplo. Podría ser, es que no caché lo que me quisiste decir, o sea, las decisiones de otro grupo sobre un grupo o qué. Básicamente es un cambio de actitud individual que tú tienes debido a la influencia grupal que existe. Entonces, como dijo Ingrid, cuando estaba en su grupo de amigos y todos le decían que beban y pues Ingrid no quería al principio, pero al final terminó cediendo. Sí, básicamente así. Aquí nos ponían un ejemplo en el que un grupo de mujeres que tienen un punto de vista moderadamente feminista, después de entrar a una conferencia, tienden a tener ideas más extremistas debido a la influencia que le causa esta conferencia. Ya. También mencionaba que las redes sociales en este punto se han vuelto un punto fuerte para la polarización del grupo, puesto que esto ocurre cuando, a pesar de que no están físicamente unidos, el grupo por una opinión o un tema en común entablan un diálogo y puede ocurrir esta polarización. La tecnología ha permitido que las personas seleccionen sus fuentes de información y las opiniones a las que están expuestas por afinidad, lo que refuerza y fortalece sus propios puntos de vista. Ya. La influencia es lo que ya había mencionado Ingrid. Existe una influencia normativa que tiene que ver con el ajuste de pensar que uno tiene para evitar el rechazo de cierto grupo. Y la influencia informacional, que es básicamente en el que uno aprende de las ideas favorables que une al grupo y los buenos argumentos para defenderse ante cualquier crítica. Pues una persona puede llegar con diferentes ideologías, pero si las defiende de una forma adecuada con argumentos válidos, estas se pueden volver parte del grupo.
Hay que aprender a diferenciar lo que es la polarización del grupo con el cambio de elección, porque como ya dije anteriormente, la polarización del grupo se refiere al cambio de actitud a nivel individual debido a la influencia del grupo, mientras que el cambio de elección se refiere al resultado entre las actitudes de la discusión pregrupo de los miembros promedios del grupo y el resultado de la decisión de grupo. Ya. También aquí encontramos el pensamiento grupal. El pensamiento grupal es un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su motivación para valorar realísticamente cursos de acción alternativa. Aquí decía que un autor llamado Yanni dice que se supondría que una decisión grupal tomada en grupo debería ser una de las mejores ideas, puesto que las personas al tener o cuestionar una idea en común formarían mejores resultados. Pero Yanis nos dice que hay un ejemplo en el que, por ejemplo, en 1961, en la invasión de Bahía de Cochinos, fue totalmente desacertado, ya que fue un fracaso militar como político. Aquí los políticos tuvieron malas decisiones a pesar de tomar las decisiones en grupo. Entonces aquí decía que de cierta forma este modo de pensamiento involucra que las personas estén totalmente no solo de acuerdo con el jefe de grupo, sino que también aporten sus ideas. Ya, aquí nos dan tips para hacer frente al pensamiento grupal. Aquí dice que es bueno estimular abiertamente la crítica por parte de los miembros del grupo. Otro punto importante es subdividir el grupo ocasionalmente para ganar objetividad y recomponerlo posteriormente. Otro es reforzar e incentivar la propuesta de las ideas alternativas. También promover críticas y consejos de expertos ajenos al grupo y fomentar una actitud imparcial e ideológicamente independiente de los otros miembros. Como dije anteriormente, es bueno que un líder aprenda a escuchar al resto del grupo y que el grupo no solo se deje influenciar por los decretos que dice el líder, sino que también intervengan sus ideas. Y ya, eso es todo. Ya, gracias. Chicos, una cosa importante, un poquito corta nada más con relación a la polarización grupal. Chicos, claro que en un grupo debe existir pensamientos, ideas, intereses casi totalmente acorde, porque están, por eso mismo son un grupo social, ¿no? Porque tienen casi las mismas ideas. Pero muchas también de las veces, varios de los miembros pues se alejan del punto medio, ¿sí? Y se aproximan pues a cualquiera de los polos, ¿ya? Y pues ahí, chicos, es como que son parte del grupo, pero cambian un poco, pues, digamos, el espectro de sus opiniones. Pero una cosa muy importante, que la polarización no tiene que ver nada con el extremismo, ¿sí? No, no, no van de la mano, ¿ya? Porque ustedes ya saben que el extremismo es otra cosa, ¿sí? Como yo siempre digo, que son las personas, las fanáticas, con las que no se puede conversar. Entonces usted también puede tener otro espectro de opinión que se va un poquito del medio, ¿sí? Se va un poquito del medio del resto de las personas del grupo,
pero eso no quiere decir que ya dejó ser parte del grupo, ¿sí? ¿Alguna preguntita de esto, chicos? Como les dije, es una explicación muy rápida de esto de la polarización grupal, ¿sí? Que simplemente, pues, miembros o un miembro se va del medio hacia cualquier extremo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que esta persona se vuelva o sea, tenga pensamientos extremistas, ¿sí? Eso sí o no, porque inmediatamente ahí sí dejaría de ser parte de ese grupo, ¿ya? ¿Alguna preguntita de eso, chicos? Como, a ver, un ejemplo, ¿cuál me podría dar? A ver, ¿quién me podría dar un ejemplo de un grupo social en donde sus miembros pues no piensen del todo igual entre todos? A ver, dígame, Nao. Puede ser cuando ya estaban acabando lo que era la Segunda Guerra Mundial, el grupo de los nazis, o sea, ya no pensaban todos igual que Hitler, entonces ya empezaba a desmoronarse todo ese pensamiento que él tenía de ser una raza superior. Sí, perfecto, muy buen ejemplo, Karen. Perdón, Naomi, póngase. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, pues todos tenían la ideología nazi, pero dentro del mismo grupo habían personas que estaban pensando inclusive, póngase, entra muy bien el ejemplo de las personas extremistas. Habían nazis que querían matarle, asesinarle a Hitler. ¿Sí? Ellos al momento que tienen ese pensamiento extremo, dejan ya de ser parte del grupo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo había personas de la alta jerarquía que pues buscaba terminar la guerra. ¿Sí? Pero seguían siendo parte de los nazis. Querían ya que Alemania se rinda, ya terminar la guerra y tantas cosas. ¿Sí? Y no estaban netamente centrados en las ideas locas de Hitler, ¿sí? Entonces, chicos, ese es un ejemplo muy claro de la polarización grupal. Dentro del mismo grupo existen personas que se van del medio hacia cualquier de estos extremos, pero sin salirse hacia el extremismo. Como ya vimos el ejemplo que nos dio, no, que es muy clarito para explicar, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar de la individualización? ¿Nadie? Voy a terminar. Ya no, no. Y acabar. Respecto a mí, Sí, ya acabamos. Ya, bueno. Acabamos. Ya, chicos, para terminar, solo nos toques de lo que es la individualización, es un tema muy rapidito. Chicos, para nadie es un secreto que, pues, a ver, yo les voy a hacer leer esto, denme un segundito. Yo les voy a compartir, ¿ya? Lo que yo estoy señalando en este momento, ¿quién puede leer? Lo que estoy señalando en este momento. En negro ¿Sí? ya dice el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo y alcanzando la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Ya, muy bien, póngale, chicos, gracias. ¿Por qué es importante la individualización, chicos? Ahí lo acabo de leer, ¿sí? Porque, chicos, esto, ¿qué le permite a la persona, no? Convertirse en un individuo integrado, llega a ser uno mismo y alcanza la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Chicos, cuando ustedes ya se gradúen, trabajen, es un tema extremadamente importante que una persona sea autónoma, ¿sí? Autónoma e independiente, es extremadamente importante. Y no solo a nivel físico, o sea, no me refiero al hecho de que viva solo, sino que su mentalidad sea de ese tipo, sí, es muy importante. Puede vivir con 100 personas, pero tiene que sentirse esa persona que es autónoma, que es independiente. Eso es mucho más importante, porque inclusive nuestra sociedad nos lo permite. No es, por ejemplo, como los Estados Unidos, o como en ciertos países de Europa, en donde en cambio ellos le ven la autonomía y la independencia entre más rápido salen de la casa de los padres, ¿sí? Allá es visto de otra manera, como ya hemos visto. Una cosa es la psicología en Estados Unidos, otra cosa en América Latina, ¿ya?
aquí el hecho de ser autónomo, independiente, más va en el hecho de que tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones, ¿sí? Eso es muy extremadamente importante. ¿Quién me puede decir a qué momento de la vida se empezará a acentuar o a aparecer esto de la individualización? ¿En qué momento creen ustedes? A ver, ¿en qué momento lo creen? Es bien conocida esa etapa. ¿La adolescencia? ¿Quién es? ¿Quién es? Perdón, no veo las manos, por eso digo. Clara. Clara, a ver, Clarita, ¿cuándo dice usted? En la adolescencia. ¿Por qué creen? Es como que esa etapa en la que tomamos como cierto distanciamiento de los grupos. Aunque nos identificamos con algunos, como que requerimos de ese espacio para desarrollarnos individualmente. Ya, gracias, perfecto. Chicos, ¿cuándo empieza a hacerse relevante y visible la individualización? Es en la adolescencia, ¿sí? Es en donde los hijos buscan, ¿no? Buscan su propia identidad y lo principal, pues buscan diferenciarse de sus progenitores, ¿sí? Y empiezan a reconocerse a sí mismos como entes propios y únicos, ¿ya? Entonces, chicos, es extremadamente importante que sepan esto. ¿Cuándo? En la adolescencia. ¿Qué sucede? Pues genera su propia identidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que realiza a nivel mental, no? Pues empieza a diferenciarse de sus progenitores y empieza a reconocerse como un ente propio y único, ¿ya? No sé, alguien que me quiera contar una experiencia de que vivió esto en la adolescencia, alguien que todo lo que yo dije lo haya sentido y lo haya vivido. A ver, ¿quién? A ver, Clarita. Pues básicamente, o sea, mi papá era súper religioso, entonces como que siempre nos inculcó eso de que el bautizo, la confirmación, la comunión y todo eso. Pero como que en ese punto en el que empecé a ser adolescente, como que fui como que analizando cuál era esta situación de la religión. Entonces, de alguna forma me fui como que separando porque había cosas que no me gustaban. Incluso mi papá sí es como que un poquito muy apegado a la religión. Entonces, pues era como que yo empecé a desapegarme y como que estaba, aunque me obligaba a hacer la confirmación, digamos, yo estaba como que en contra porque decía como, ¿para qué? Y así, es como que lo hice hasta cierto punto de forma obligada, no porque yo me sentía identificada con que eso espiritualmente me iba a llevar en algo o así. Ya, entonces usted no se sentía identificada con todos los ritos que hacía su papá. Claro, es como que no, incluso después, cuando me tocó, digamos, bautizar a mi hija, igual lo hice bajo influencia de otras personas, porque que los abuelos de mi hija, que la familia, que todos que hay que tener que bautizar y bla, bla, bla. Pero no es como que yo sentí que eso era parte como que de mi ideología, y no lo sentía necesario. Ya, muy bien. Ya, muchas gracias, Clarita. ¿Alguien más? Póngale a Clarita. ¿Alguien más que nos cuente una experiencia de la adolescencia, ¿no? O de lo que está pasando también ahora. A ver, ¿quién? ¿Alguien más? ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿Nadie? Chicos, ¿por qué también por qué es importante la formación de la personalidad de esta manera individual? ¿Sí? Porque, porque chicos, porque los rasgos que nosotros tenemos, los rasgos de personalidad, al momento que yo ya tengo formada mi personalidad, pues ¿qué sucede con estos rasgos? Pues yo los valoro, ¿sí? O en cierto punto los reprimo, ¿ya? Eso es esa es una de los factores de la importancia de la individualización. A mis valores, ¿sí? A mis valores yo los puedo valorar o los puedo ya reprimir o negarlos para toda la vida, ¿sí? Por eso es muy importante este proceso de la individualización, ¿ya? Em, ¿Cuál es otro punto muy importante? Que el hecho que la individualización a mí me permite ser independiente y ser una persona diferenciada, ¿sí? O sea, como ya les digo, chicos, no estoy hablando de independencia económica, sino independencia de personalidad, que es otra cosa, ¿sí? Y eso que me permite a mí ser distinto al resto, ¿sí?
que no me, o sea, que yo al momento que yo ya logro mi individualización, pues ya no puedo dejar, o sea, debo dejar ya de aceptar la influencia del resto, porque eso es lo que a mí ya me permite ser distinto al resto, ¿sí? Entonces, chicos, digamos que estas dos cosas son las dos, o sea, las dos cosas más importantes de por qué se debe formar esta personalidad mediante la individualización, ¿sí? También por la gran cosa de que nos permite ser libres, ¿sí? Y pues de que vemos pues al mundo y, o sea, vemos, o sea, vivimos en este mundo y también es algo muy importante, ¿qué cosa? El hecho que nosotros nos ponemos límites, ¿sí? Nos ponemos, pero al mismo tiempo no tenemos límites para nada, ¿ya? Como yo siempre o sea, lo que yo siempre les he dicho. Uno puede hacer muchas cosas en la vida, pero tiene que saber hasta dónde es el límite, ¿sí? Y eso, ¿qué me ayuda a mí? ¿Qué me ayuda a mí saber qué es el límite? Una buena formación de la personalidad, ¿ya? Yo sé que hacer tal actividad es peligroso, pero yo sé hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Sin dejarme influenciar por nadie. Yo lo hago por mi propia voluntad y porque yo sé hasta dónde puedo llegar, ¿sí? No es porque la mamá lo dijo, porque el papá lo dijo, porque lo dijo mi jefe. No, es por el hecho de que yo mismo tengo que hacerlo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque yo ya tengo mi personalidad formada y ya sé hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Entonces es uno de los grandes beneficios. Como ya les dije, pues eso se forma en la adolescencia, ¿ya? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? Claro que se forma en la adolescencia, pero para varios les dura toda la vida, ¿no? La formación de la personalidad. Eso ya depende, ustedes ya lo saben, pues de los factores, o sea, de muchas variables, como la familia, el trabajo, el estrés, son tantas cosas que pueden influenciar la formación de la individualización. Como también yo les he dicho, chicos, hay etapas en la vida, ¿no? El trabajo de los niños de 1 a 8 años, ellos tienen solo 3 tareas: comer, dormir y jugar. No tienen nada más que hacer, de 1 a 8 años, ¿sí? De los 8 a los 15 hasta los 17 también, pues, ¿cuál es? De estudiar, comer, en varios casos trabajar. Y pues el hecho ahí es cuando debería formarse todo este proceso de la individualización, ¿ya? ¿Para qué? Para cuando ya lleguen a la adultez a partir de los 20, 21 años, pues ya esté formada, sino que hay chicos que se saltan esta formación que les tocó en la adolescencia y recién la están formando ya en adultez, ¿ya? Eso también es un problema, porque se saltaron ese paso, hicieron otras cosas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Por ejemplo, ahora, ustedes que están de 20, ¿cuántos años tienen ya? 21, ¿no? Ya están grandes ya. Que ya tienen de los 20 a los 30 años, ¿para qué es el momento, chicos? Para encontrar el primer trabajo, para estudiar, para capacitarse, para viajar, sí, pero hay gente que se saltan también en esa época y quieren hacer eso a los 30, a los 40, a los 50, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No. No. Al NAO ya le envío la asistencia, ¿sí? Entonces, nos vemos a la 1 en la reunión con la doctora García y vinculación con la sociedad. Sebas, ¿está por ahí o ya se fue el Sebas? Ya se